Estimados estudiantes, en la siguiente clase vamos a resolver un problema en donde nos piden construir la gráfica correspondiente a los datos de un móvil con movimiento rectilíneo uniforme. Dice lo siguiente. Construir el gráfico espacio-tiempo del movimiento de un tractor que parte de un punto del campo con velocidad de 20 metros por minuto. Entonces tenemos el primer dato, tenemos la velocidad igual a 20 metros por minuto. A esa velocidad constante es la que va a viajar el tractor. Perfecto. Llega a un árbol distante 100 metros. Por lo tanto, tenemos ya un primer espacio que nos da como de dato 100 metros. Y se detiene durante 3 minutos. Entonces, este es importante, este dato, porque recordemos que en la gráfica nos va a marcar una línea importante en el mismo, ¿no? Y se detiene 3 minutos. Como de momento obtenemos el minuto como unidad de tiempo, no haría falta ningún cambio a segundos ni a horas, ¿no? Luego regresa al punto de origen en 6 minutos más. Entonces, es importante porque se van también sumando los tiempos. Pongamos aquí, regresa al punto de origen, regresa en 6 minutos más. Ya, en 6 minutos más, entonces todo se va sumando con relación al tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de interpretar son los datos que tenemos aquí para poder trabajar sobre el gráfico. Como nos pide calcular, como nos pide construir un gráfico espacio-tiempo, entonces vamos a hacer los ejes que corresponden al espacio que tendríamos en metros y el tiempo que en este caso trabajaríamos en minutos. Muy bien, tenemos las líneas que corresponden al espacio, que viene en metros, y al tiempo, en este caso en minutos. Si nosotros analizamos bien el problema, la máxima distancia que llega son los 100 metros, ¿no es cierto? Entonces podríamos aquí interpretar, o me voy a poner como dato 50 metros, ya para tener una referencia, y los 100 metros como máximo espacio recorrido por este móvil, el tractor. Ahora analicemos un poco los tiempos, ¿no? Revisando nuevamente la parte teórica del problema, nos dice que llega a un árbol distante 100 metros, punto máximo, y se detiene en 3 minutos. Entonces, cuando llega al árbol, se detiene 3 minutos. Y luego se regresa en 6 minutos. Solamente aquí tenemos 9 minutos. Pero no sabemos todavía cuánto le tomó desde que partió hasta llegar al árbol. Entonces, nos hace falta un tiempo, ¿sí? Un tiempo en el cual nos indique lo que le tomó llegar hasta el árbol ubicado a 100 metros. Ese tiempo nos hace falta. Entonces, de momento todavía no puedo designar los números al tiempo porque justamente me hace falta el tiempo que le tomó llegar al árbol. El problema nos da únicamente que una vez en el árbol se detiene por 3 minutos y luego regresa y le toma 6 minutos. Entonces, solo aquí llevamos 9. Pero nos hace falta conocer el tiempo que le tomó al tractor llegar hasta el árbol ubicado a 100 metros de distancia. Entonces, como nosotros bien sabemos, podemos calcular el tiempo mediante la fórmula que ya tenemos nosotros también conocido. Tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Recordemos que estas fórmulas se obtenían del despeje de la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si reemplazamos nosotros aquí el espacio y la velocidad, tenemos los 100 metros en donde estamos trabajando y donde claramente se dice que el árbol se encuentra a 100 metros. Lo que nos hace falta es averiguar el tiempo que le tomó al tractor llegar hasta el árbol ubicado en esa distancia. La velocidad sabemos que es constante, 20 metros por minuto, y ¿cómo sabemos que es constante? Porque estamos trabajando en el movimiento rectilíneo uniforme, 20 metros por minuto. Muy bien, entonces tenemos los datos, podemos simplificar unidades,
se van los metros con los metros, y el tiempo que me va a quedar, obviamente, es en minutos, ¿no? Entonces aquí tenemos que el tiempo ha sido igual, ponemos aquí igual, 100 para 20 nos da a 5 minutos. Entonces ahora sí ya tenemos un poco más de idea, y según los datos tendríamos que al tractor le tomó en llegar al árbol 5 minutos. Luego se detiene 3 y por último regresa en 6 minutos. Si nosotros sumamos todo este tiempo, tendríamos entonces 6 más 5, 11 y más 3, 14 minutos. Entonces ahora ya tengo una idea de cómo dividirle el eje de los minutos y podríamos ubicar con los siguientes números. Vamos a partir de 0, obviamente. Tenemos acá 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10, 12 y 14, que sería el número final, porque todo ese tiempo le va a tomar realizar la trayectoria que nos menciona en el problema. Recordemos una cosa importante, ¿no? Que si nosotros visualmente observáramos al tractor, siempre es en línea recta. Avanza 100 metros en línea recta, se encuentra con el árbol, se detiene ahí durante 3 minutos y luego se regresa. Todo es en línea recta. Recordemos que este gráfico espacio-tiempo no dibuja la trayectoria del móvil. Eso es muy importante, ¿no? Aquí se va a dibujar una recta en la cual se representa la velocidad y la pendiente de la misma, lo cual nos indicará si es positivo o negativa la velocidad, aunque me adelanto, de hecho, la velocidad es positiva. Entonces vamos a continuar con los siguientes cálculos. Analizamos nuevamente el problema. Sabemos que en 5 minutos ha recorrido 100 metros. Estamos completamente convencidos. Entonces, tengo aquí los 100 metros, voy a dibujar la gráfica, pero en 5 minutos se encuentra en ese punto. Si nos damos cuenta, el 5 va a estar entre el 4 y el 6, entonces yo debo proyectar una línea que se choque con los 100 metros. Entonces vamos a graficar de la siguiente manera. Voy a utilizar el dato de los 100 metros. En este punto tenemos entonces los 100 metros. Y el tiempo que sería los 5 minutos, que estaría obviamente entre el 4 y el 6, ¿no? Entonces de aquí voy a levantar una recta, la cual va a toparse con el punto que me interesa que se tope, ya que sería justo aquí. Entonces, pongo un poquito más recta la regla, ya, estamos por ahí. Entonces, si graficamos, me quedaría de la siguiente manera. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos que se cruza en este punto. Por lo tanto, en este punto podemos leer que el móvil a los 5 segundos está a los 100 metros de distancia. Como aprendimos en la gráfica inicial cuando comenzamos el análisis gráfico del MRU, partimos del origen y lo que vamos a hacer es unir una línea justo en este punto. Entonces vamos a trabajar con ese gráfico haciendo lo que corresponde. Vamos a unir la línea que enlace el punto inicial con el punto a los 100 metros según el gráfico. Tenemos entonces esta primera línea de frente al gráfico espacio-tiempo. Sigamos analizando el problema. Nos dice que una vez que llega al árbol ubicado a 100 metros, exactamente a los 5 segundos por el cálculo que nosotros sacamos previamente, se detiene durante 3 minutos. La clase anterior hablábamos justamente qué es lo que sucede cuando un móvil se detiene por un determinado tiempo. Simplemente se traza una línea paralela al eje del tiempo. Entonces, si es que sabemos que se detuvo 3 minutos, y en este momento estamos ubicados en el minuto 5, si le sumamos los 3, daría los 8 minutos. Entonces, lo que hay que dibujar es una linecita que empate estos dos datos. Entonces, a los 8 minutos,
Voy a levantar una línea a los 8 minutos. Tenemos aquí. A ver, una línea a los 8 minutos. Y a los 8 minutos simplemente obtengo el tiempo en el cual se ha demorado el móvil. Nótese una cosa importante. Desde este punto hasta el número 8 han pasado 3 minutos. Entonces, durante ese lapso de tiempo, el móvil se ha detenido la línea que voy a dibujar. Y digo la línea porque es una línea de tiempo. 3 minutos. Perfecto. Ha avanzado 100 metros durante 5 minutos y se ha detenido durante 3 minutos. Ahora, ¿cómo continúo ya la parte final del problema? Porque me dice que se regresa. ¿Sí? Entonces, aquí nos fijamos y vamos a imaginarnos el plano cartesiano que hemos venido trabajando. De hecho, la clase anterior trabajamos justamente en este dato, ¿no? Si nosotros nos ubicamos en el punto cero en el espacio, el gráfico hacia la derecha es positivo, ¿sí? Y cuando es hacia la izquierda es negativo. Entonces, si nosotros partiéramos del punto cero hacia la derecha, los 100 metros, y luego regresamos, ¿cómo sería la línea que en un primer caso le dibujé ascendente, ¿sí? En este siguiente caso, como estamos regresando, iríamos hacia el lado de del espacio negativo. Entonces tendríamos que bajar. Y si de momento tenemos 5 más 3, 8 segundos, y le tomo 6 minutos regresar, 8 más 6 me daría 14, este punto de aquí. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer en el final del gráfico sería regresar. Y en la mente, recordemos, está la linecita de la recta numérica ubicada con el 0 metros en el punto central, hacia la derecha las distancias positivas y hacia la izquierda las distancias negativas. Pero recordemos que no hay distancias negativas, eso en la realidad no vamos a obtener, no. Una distancia negativa me indica únicamente que va en sentido contrario. Por lo tanto, si aquí fue de esta manera, llegó a los 100 metros donde estaba el árbol, se detuvo durante 3 minutos, ahora se regresa, entonces sería la línea de bajada. Dibujaríamos de la siguiente manera, ya para ir finalizando el ejercicio. Entonces tenemos de esta manera el gráfico. Entonces, resumiendo un poco, le tomó un tiempo de 5 minutos llegar a los 100 metros de donde estaba el árbol. 5 minutos tenemos dibujado aquí. Luego, 3 minutos, aquí se detiene. Esto es muy importante. Voy a anotar aquí, en este lapso de aquí, se detiene el móvil. ¿Sí? Y al detenerse, recordemos que es una línea horizontal. Se detiene durante el lapso de 3 minutos. ¿Cómo estoy seguro que son 3 minutos? Porque estoy ubicado aquí en la línea del 5. Voy a anotarle aquí más pequeñito el 5 minutos, y más los 3 minutos que detiene me dan 8. Entonces, está justo en el punto 8. Luego regresa. Si estamos trabajando en la gráfica del espacio, nótese una cosa importante, no es velocidad, ¿sí? Simplemente hemos bajado en la gráfica del espacio porque vendría a ser, en teoría, un espacio negativo, o simplemente si nos ubicamos en la recta numérica, nos daría como resultado que el móvil se está regresando, está con una dirección hacia la izquierda que me indica las distancias negativas. Eso sería un primer problema con relación a la construcción de un gráfico relacionado con el movimiento uniforme. Un dato que es muy importante que recordemos, usted se dirá, pero bueno, nosotros aprendimos que cuando la línea se dibuja hacia abajo, me indica que son velocidades negativas. Correcto, tienen toda la razón, ¿no? Pero recordemos aquí también el tipo de problema. En el problema hablamos ya de una velocidad positiva de 20 metros por minuto que se maneja durante toda la trayectoria. Entonces es importante determinar qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos dibujando. En este caso se centra todo en el espacio y el tiempo. No nos habla directamente sobre velocidades negativas, que sería un punto importante también, en el cual, por obvias razones, la pendiente sería descendente, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante determinar para que no exista confusión, pero en el problema nos habla específicamente de los tiempos y el espacio de ida y de vuelta. En todo caso, si es nuestra primera clase sobre los espacios,
de ida y de vuelta, tenemos ya aprendido cómo se graficaría en el supuesto caso de que un móvil, como es en este caso el tractor, se regrese en su trayectoria.